Primera de Pedro 3 y versículo 15, nos enseña que todo creyente debe estar preparado para presentar defensa del Evangelio. Defensa del Evangelio, y debe presentar esa defensa del Evangelio con mansedumbre y reverencia. Y por si alguien no entiende esa palabra reverencia, es con mansedumbre y respeto. ¿A quién hay que presentar defensa del Evangelio? A todo aquel que nos pregunte y nos diga: oye, ¿tú por qué tienes la esperanza que yo no tengo? El título de este mensaje sería: los tres frentes de defensas. Los tres frentes de defensa que el cristiano debe tener y mantener abierto todos los días de su vida. No hay excusa. El cristiano debe tener abierto todos los días de su vida tres frentes de defensa. A ver, si alguien nos preguntara cuál es la parte más importante en la vida del cristiano, si alguien nos preguntara, ¿qué le diríamos? Bueno, yo no sé qué le diríais vosotros. Yo no sé qué diríais vosotros. Si yo os pusiera en el compromiso de que me contestarais, a ver, ¿qué pensáis? Aquí saldrían muchas respuestas. Unos dirían que la adoración, otros dirían que la santificación, otros dirían, y quiero decir con dirían que, bueno, pues cada uno tendría su parte espiritual más importante y cada uno tendría su propia excusa o su propia, digamos, el porqué de tener esa parte más importante. Y fijaros, yo no sé lo que vas a decir tú, lo que vas a pensar tú sobre esta parte más importante, ni tampoco te lo voy a preguntar, pero voy a deciros cuál es para mí, y voy a deciros el porqué, voy a deciros cuál es para mí la parte más importante de la vida espiritual del cristiano, y os voy a decir el porqué. Y quiero deciros que sin lugar a ningún género de dudas, la parte más importante de la vida del cristiano es la apologética cristiana. La apologética cristiana. Y bueno, será que a medida que nos vayamos metiendo en el tema, que iréis entendiendo por qué Ramón entiende que la apologética cristiana es la parte más importante en la vida del cristiano. Ahora, ¿cuál es el significado de la palabra apologética? A ver, la palabra apologética viene de un término griego que es apología. Y apología significa defensa. Por lo tanto, apología o apologética quiere decir defensa de algo o de alguien. España tendría que estar muy familiarizada con la apología o con la apologética y el significado de estas palabras, por la sencilla razón de que hemos sido muy castigados por el terrorismo de ETA, de Terra Jure y también de islámicos que han venido aquí y han puesto atentados. Cuando, por ejemplo, metían a los Otegi o ahora quieren meter a Puigdemont en la cárcel, ¿es por qué? Por defensa, por el enaltecimiento, por el terrorismo, por defender el terrorismo. Entonces ya sabemos que la apología o la apologética es la defensa de algo o de alguien. Y quiero deciros, mis hermanos, que el Señor ha creado al ser humano, el Señor nos creó con un carácter apologético. El Señor creó al hombre con un carácter apologético porque el hombre siempre ha tenido algo que defender, siempre ha tenido algo que defender. Cuando los pueblos en la antigüedad, lo hemos visto muchas veces en las películas de romanos o de los bárbaros, cuando los antiguos se enzarzaban en guerras los unos contra los otros, un pueblo contra otro, ellos estaban siendo apologéticos porque estaban defendiendo sus intereses contra el pueblo opresor, contra el enemigo. Cuando en la actualidad vemos, por ejemplo, que Israel se defiende de los ataques de Hamás, Israel está siendo apologético porque está defendiendo los intereses de su pueblo frente al enemigo Hamás. Cuando un padre de familia sale honradamente a ganar el pan con el sudor de su frente y no con el sudor del de enfrente, cuando un padre de familia sale a ganar el pan, está siendo apologético porque está defendiendo el pan y los intereses de su familia.
Y cuando un predicador, un maestro, un evangelista o cualquiera de nosotros estamos en la calle y predicamos el evangelio a cualquier persona que nos encontremos delante, no solamente estamos siendo apologéticos, sino que de alguna manera estamos enseñando a cómo defender la fe. Pero, hermanos míos, ¿por qué digo que la apologética cristiana o la defensa de la fe cristiana es la parte más importante en la espiritualidad del cristiano? Pues la verdad es que os digo esto porque cuando un hombre, esto seguramente que os va a reventar la cabeza a más de uno, cuando un hombre o una mujer se convierte a Cristo, justo en ese momento, deja de estar en paz. Qué raro, ¿verdad? Si Él es la paz. Bueno, pues cuando uno se convierte a Cristo, deja de estar en paz. Pero por favor, que nadie me malinterprete ni piense que estoy diciendo que cuando uno se convierte a Cristo no tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la que nos da Él. No estoy diciendo eso, porque esa paz nadie nos la podrá quitar. Nadie nos la podrá quitar. Lo que estoy diciendo es que justo en el momento de la conversión ya no entramos en una lucha contra el primo, ni contra el vecino, ni nada, sino estamos en una lucha contra el mismísimo príncipe de las tinieblas. Y esa lucha, hermanos míos, esa lucha tiene que acabar cuando Dios nos llame a su presencia. Siempre, todos los días de nuestra vida debemos tener 3 frentes de defensa abiertos en nuestra vida. Y hermanos míos, esto es así, porque como acabo de decir ya, cuando nos convertimos ya no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Ya no hay lucha contra carne y sangre. ¿Qué quiere decir? Contra tu vecino, contra el vecino que te tira la ropa tendida y tiene lejía y te pone la ropa tuya, te la pone descolorida. Ahora tenemos una lucha que no tendrá fin contra el mismísimo príncipe de las tinieblas, que no hay otro, que no es otro sino que Satanás. Ahora, en una guerra, y esto es tremendamente importante que lo sepamos, en una guerra no solo hay que defenderse, sino hay que saber defenderse. Si una defensa auténtica de nuestra fe funciona, y funciona como se espera de auténticos hijos de Dios, la adoración funcionará. El crecimiento espiritual irá a más. La santificación hará que seamos más parecidos a Jesucristo. Y las relaciones con los hermanos o con nuestro prójimo en general será como se espera de auténticos hijos de Dios. Por lo tanto, cuando la apologética cristiana o la defensa de la fe la llevamos como el Señor desea que la llevemos, todas las áreas de nuestra vida funcionarán correctamente. Ahora bien, si la palabra apología en griego o apologética en español significa defensa, ¿cómo podríamos definir un poquito más acertadamente la apologética cristiana? Insisto, si la palabra apología en griego y apologética en español significa defensa, ¿cómo podríamos definir más acertadamente la apologética cristiana? A ver, hace más de 25 años, cuando yo estudiaba teología, uno de mis profesores definía, en la asignatura que yo estaba haciendo, apologética cristiana, definía la defensa de la fe bíblica, o la apologética cristiana, como la defensa de la fe bíblica, así, la defensa de la fe bíblica según la Gran Comisión, así. Y cuando yo leí todo aquello, pues la verdad, como no estaba muy convencido de la definición que este hermano había dado, y no es porque fuera incorrecta, no, pero como no estaba muy convencido y creo que le faltaba algo, estaba un poquito descafeinada, en el proyecto final de la asignatura que tuve que hacer para concluir esa asignatura, por cierto se llamaba apologética cristiana la asignatura, tuve que definir la defensa de la fe cristiana o la apologética cristiana de la siguiente manera: que la apologética cristiana o la defensa de la fe es la defensa sin tregua ninguna del Evangelio que Jesús quiso que fuera predicado cuando nos dio la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura. Y no tuve más remedio que definirla de esa manera, mis hermanos, porque evangelios hay muchos.
Pero la realidad es que hay un solo evangelio. Hay mucho y a la vez hay un solo evangelio. Fíjate lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 1, del 6 al 8. Me asombro, en la Biblia dice me maravillo, me asombro de que hayáis dejado a Dios, que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y sigue diciendo Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y pervierten el evangelio de Cristo. Y fijaros cómo acaba. Pero si nosotros, es decir, que él mismo decía, pero si yo o cualquiera de nosotros o un ángel del cielo viene y os predica un evangelio distinto al que os hemos predicado, ese evangelio es maldito. Por lo tanto, mis hermanos, que ya lo he dicho, como cada grupo de la cristiandad tiene su propia defensa de la fe, es muy importante y muy necesario cuál es la fe bíblica que hay que defender y predicar. Y hermanos míos, puesto que la Biblia dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, porque lo es, debemos defender nuestra fe en 3 frentes evangelísticos todos los días de nuestra vida y tal como se requiere y se espera de un hijo de Dios. Pero, ¿cuáles son esos 3 frentes que deberíamos tener y mantener abiertos todos los días de nuestra vida? A ver, el primer frente es que no solo defendernos de nosotros mismos, no solo debemos defendernos de nosotros mismos, sino que también debemos saber defendernos. Y debemos saber defendernos porque la Biblia dice que 3 son los enemigos del alma. 3 son los enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne. El mundo porque Primera de Juan 2:15 y 16 dice que se opone al Padre. El demonio porque Mateo 4:1 y Juan 8:44 dice que se opone al Hijo, es decir, a nuestro bendito Salvador. Y la carne porque Gálatas 5:17 que se opone al Espíritu. Fíjate ahora lo que dice Pablo en 1 de Timoteo 4:6. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que has aprendido. Persiste en ella, pues persistiendo en la doctrina, no solo te salvarás a ti mismo, sino a los que te oigan. Insisto, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que has aprendido. Persiste en la doctrina, porque si persistes en las doctrinas bíblicas de la fe auténtica, te salvarás a ti mismo, y si la defiendes, salvarás o se salvarán los que te escuchen. Escucha también, hermano, qué es lo que dice el consejo que el mismo apóstol Pablo también nos da en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y fijaros, dice mirad. Mirad no acaba en R, no es mirar, es mirad. Y mirar es el verbo, el infinitivo del verbo mirar. Pero cuando dice mirad con D, está dando una orden. Y dice, os ordeno, mirad que nadie os engañe. ¿Cómo? Por filosofías, por vanas cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Y según las tradiciones de los hombres. Por lo tanto, mis hermanos, el cristiano debe estar en una constante defensa contra sí mismo y debe tener y mantener este frente de defensa todos los días de su vida, hasta que el Señor lo llame a su presencia. Examíname, oh Dios, dijo el rey David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Seguía diciendo el rey David, pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Pues claro, mis hermanos, pues claro. Como David sabía que sin la ayuda de Dios no podía defenderse de él mismo, es por eso que él se pone de rodillas delante de él y le suplica, examíname, oh Dios, mira mi corazón, pruébame, mira mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, porque él no sabía y por eso necesitaba la ayuda de Dios para defenderse de él mismo, es decir, de su corazón. Es decir, que David estaba, digamos, sabiendo defender la fe.
contra sí mismo y sabiendo que su ayudador era el Señor. Por lo tanto, si este primer frente de defensa de los tres que debemos tener abierto, lo tenemos abierto y lo mantenemos abierto como Dios manda, los otros dos frentes que quedan funcionarán perfectamente y estarán abiertos. Y para concluir este primer frente de los tres, pues debemos recordar lo siguiente. Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, porque del corazón brota la vida. Y en este texto, mis hermanos, en este texto de Proverbios 4:23, deberíamos resaltar que la palabra guardar tiene el sentido de cuidar, proteger o defender. Por lo tanto, de un corazón bien cuidado, un corazón bien guardado y un corazón bien protegido, que no nos quepa la menor duda que brotará la vida de Dios. Brotará la vida de Dios. Pero vamos con el segundo frente. A ver, como ya dijimos al comienzo de esta reflexión, el apóstol Pedro nos recuerda que tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y respeto ante todo aquel que nos pregunte la razón del por qué tenemos la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Y en ese texto, mis hermanos, vemos que es el mismo Pedro que viene a decirnos o a explicarnos prácticamente lo mismo que nos dice Pablo. Es decir, que en todo momento debemos estar preparados para defender nuestra fe. Por lo tanto, el cristiano no debe dormirse en los laureles, como las vírgenes imprudentes. El cristiano no debe dormirse en los laureles, sino que siempre y en todo momento debe estar preparado para defender la fe, para presentar defensa de la fe ante los incrédulos. El primer frente era contra nosotros mismos. El segundo frente es contra los incrédulos. Por lo tanto, si defender la fe ante nosotros mismos es el primer frente de defensa, que lo acabo de decir, el primer frente de defensa que debemos tener y mantener abierto todos los días de nuestra vida, el segundo frente es que debemos defender nuestra fe ante los incrédulos. Recuerdo, yo cumplí los 18 años en los Estados Unidos. Llegué con 17, estuve 6 meses allí y fui a ver a un amigo mío que conocí aquí en Cádiz, americano, que estaba en una base naval. Estaba en un barco y cuando llegué allí a aquella base, yo era un chiquillo, ya ves, yo creo que no tenía ni 18 años cuando fui allí, no, a ver a este hombre. Vamos, tendría un par de años más que yo. Y entonces ya yo vi el barco, porque yo recuerdo el barco cuando lo vi en Cádiz, y recuerdo que en el centro del barco había un círculo grande y en inglés, el lema del barco en inglés era "We are ready now". We are ready now. ¿Qué quiere decir ese lema? ¿O qué quería decir ese lema? Eso quiere decir que aquel barco era un barco que estaba para defender la nación de los Estados Unidos. Y "We are ready now" quiere decir que estaban listos para la batalla. Estaban listos para la batalla. Aquel barco, cuando yo fui a ver a este hombre, Kirk, no como Kirk Douglas, no, Kirk se llama, ya hace tiempo que no contacto con él, pero bueno, ese barco estaba en un periodo de paz. Pero como sabía que en cualquier momento te enfrentabas a una guerra contra quien fuera, entonces el lema de ese barco: estamos preparados. Y el creyente debe estar preparado, porque en cualquier momento puede saltar la guerra. Por lo tanto, mis hermanos, no solo debemos presentar defensa del Evangelio ante los inconversos, sino ante el cristiano que no esté viviendo conforme a la palabra de Dios. Por eso están las amonestaciones a los hermanos: yo creo que tú deberías conducirte así o asado, o no hacer esto, o yo creo que esto te hace daño. Debemos también defender la fe del Evangelio ante
el cristiano que no esté viviendo conforme a la palabra de Dios. Y es por eso que los pastores, los maestros, los evangelistas o cualquiera de nosotros, cuando le predicamos a cualquiera, de alguna manera les estamos exhortando a que vivan una vida que agrade a Dios, que es lo que hacemos aquí en la iglesia, por ejemplo. Y ahora me gustaría que fijaras tu atención en lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo sobre defender la fe ante las personas. Y dice Pablo: Timoteo, te encarezco delante de Dios. ¿Qué quiere decir te encarezco? Encarezco es de caro, algo que es caro, pero el significado correcto sería te suplico delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, a que prediques la palabra, que instes. ¿Qué quiere decir? Que no dejes de predicarla continuamente, a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas y que exhortes con toda paciencia y doctrina. Hermanos míos, en este texto, de verdad, yo creo que podemos ver la claridad con la que Pablo nos dice que este segundo frente de defensa que debemos tener y mantener abierto en nuestras vidas, tenemos que mantenerlo abierto todos los días de la vida. Por lo tanto, defender la fe ante los inconversos y los cristianos debe ser constante. El defender la fe debe ser constante. Hoy es que está hablando, es que me da pena. El defender la fe ante los inconversos o los cristianos debe ser constante. Es decir, como nos aconseja Pablo o le aconseja a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Fíjate ahora la advertencia que el Señor nos hace a nosotros, al pueblo de Dios, en Ezequiel 3:18, y esa advertencia nos de alguna manera apunta a que debemos tener abierto y mantener abierto ese frente de defensa. Y dice así, Ezequiel 3:18, si el incrédulo se va a condenar, porque el incrédulo se va a condenar, si el incrédulo se va a condenar y tú no le predicas para que se salve, el incrédulo se va a condenar por su pecado, pero de su sangre o de su condenación tú tendrás la culpa. Nosotros tendremos la culpa de todos aquellos a los que pudimos predicarle y no le predicamos. El Señor dice que nosotros tendremos la culpa. Lo repito, si el incrédulo se va a condenar y tú no le predicas para que se salve, el incrédulo se condenará por su pecado, pero de su sangre, y eso lo podemos traducir, de su condenación, porque literalmente la Biblia dice de su sangre, pero eso significa su condenación, tú tendrás la culpa. Y sigue diciendo al final, pero si le predicas y no se arrepiente, él se va a condenar, pero tú habrás librado tu alma. Es decir, Señor, yo he hecho lo que tú me mandaste, defender este frente de defensa ante el incrédulo, pero él no ha querido. Tú habrás librado tu alma. Por lo tanto, los cristianos estamos llamados a levantar manos santas y no con la sangre de aquellos que pudimos haber predicado, pero no lo hicimos. Vamos a leer un texto que es muy largo, ya estoy casi acabando. Está en Isaías 58, 11 versículos. Isaías 58, del 1 al 11. Yo lo voy a leer algo distinto, porque como ya sabéis, a mí me gusta cambiar palabras, porque hay algunas palabras que entiendo que otras personas las pueden ver raras, y yo las cambio, ¿no? Y dice así: clama a voz en cuello y no te detenga. ¿Qué quiere decir clama a voz en cuello y no te detenga? Isaías, habla hasta que te desgañites, hasta que se te rompan las cuerdas bucales. Sigue diciendo el texto: alza tu voz como una trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Ellos me buscan cada día como si fueran personas que hubieran hecho justicia o que no hubieran dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a mí. Pero ¿por qué dice que ayunan y luego no me hacen caso? He aquí que los días que ayunan buscan su propio gusto y oprimen a sus trabajadores. Y para peleas y debates ayunan, y para herir a puñetazos inicuamente. Ahí dice
Herir con el puño, yo digo puñetazo, ¿no? Que como se entiende mejor. Para herir a puñetazos inicuamente. Y dice a partir de ahí: pero para que vuestra voz sea oído en el cielo, no ayunéis más de esa forma, porque ¿pensáis que el ayuno que yo quiero para vosotros es que pongáis carita de santurrón, que agachéis la cabeza y que luego tengáis la cara tan dura de llamar a eso ayuno agradable a Jehová? ¿Me entendéis lo que quiero decir o no? Yo creo que sí. Y dice: ¿no es más bien que el ayuno que quiero para mi pueblo es que desatéis las cuerdas de maldad, que soltéis las cargas de opresión, que liberéis a los quebrantados y que rompáis toda opresión? ¿No es más bien que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres albergues en casa y que cuando veas al desnudo lo vistas y no te escondas de la necesidad de tu hermano? Y aquí empieza ya lo bueno. Y dice: porque si ayunas de esa manera, entonces nacerá tu luz como el día y tu salvación se dejará ver pronto. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Dios te cubrirá la retaguardia, la espalda. Entonces invocarás y el Señor te oirá. Clamarás y Él te dirá: aquí estoy. Porque si quitas la opresión a los demás y quitas el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieras tu pan al hambriento y alimentaras al alma afligida, alimentar al alma afligida es darle comida espiritual, y alimentaras al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y aún la oscuridad que tú pudieras tener será como la luz del mediodía. Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma y fortalecerá tus huesos, y serás como un huerto de riego y como manantial donde las aguas nunca faltan. Y aquí, mi querido hermano, el profeta no solo estaba defendiendo la fe ante los israelitas, sino que estaba dando lecciones a los israelitas sobre cómo defender la fe para con el prójimo. Los israelitas de hoy somos nosotros, el Israel espiritual. Y esto debe darnos lecciones para que el Israel espiritual sepa cómo tiene que defender la fe bíblica para con el prójimo, sea converso o sea inconverso. Id por todo el mundo, dijo Jesús. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso lo dijo Jesús, como sabéis, poco antes de subir o de ascender a los cielos después de la resurrección. Por lo tanto, el cristiano verdadero debe tener siempre este segundo frente de defensa, es decir, predicar los motivos que tenemos para decirle al mundo entero cuál es la esperanza y por qué tenemos esa esperanza los hijos de Dios. Y por último, el tercer frente que debemos tener y mantener abierto todos los días de nuestra vida es para convencer a los que contradicen. Oh, esto es muy complicado, yo creo que el complicado eres tú, que si estuvieses nutrido de la sana doctrina, tendrías palabras para decirle. Tendrías palabras para decirle. Así que esa es la realidad. Este tercer frente debemos tenerlo y mantenerlo siempre, todos los días de nuestra vida, para defender la fe y convencer a los que contradicen. Fíjate lo que el apóstol Pablo dice a Tito en el capítulo 1 y el versículo 9, que el pastor debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que así pueda animar, predicar y convencer a los que contradicen. Y fijaros, aunque es verdad que ese texto se dice de los pastores, también es verdad que todo creyente debe estar nutrido y alimentado de la sana doctrina y de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esté preparado para predicar al que contradice la fe de Jesús. Es decir, que esto no es solamente para los pastores, los maestros evangelistas, esto es para todo creyente. Todo creyente debe estar preparado para defender la fe. Y hermanos, esas contradicciones nos pueden venir del catolicismo, del protestantismo, del mormonismo, del jehovismo, del islamismo.
del budismo y de un montón de ismos. Pero es necesario que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia y respeto a todos ellos. ¿Para qué? Para que no sean nuestras palabras, sino que sea la misma palabra de Dios la que convenza. Yo no me quiero enrollar, pero cuando yo conocí al pastor, no quiero decir el nombre, resulta que luego nos llevó a un lugar, no digo el nombre tampoco, por seguridad, y conocí al que estaba trabajando en aquel lugar. Y este hombre, el que estaba trabajando en aquel lugar, que hoy es pastor también allí en ese país, nos cuenta su testimonio y nos dice, a mí y a otros dos que íbamos, y nos dice que el padre del pastor le había contratado para que matara a su hijo por haberse convertido del islamismo al cristianismo, para que lo matara, que se metiera en la iglesia, que se infiltrara, una iglesia secreta, porque así nos hemos reunido, que se infiltrara pero que lo matara, y el mismo día que se metió en la iglesia se convirtió. Esto es tan verdad como Dios que hay y que todos nosotros estamos aquí, ¿no? Eso es increíble, hermanos. Pues, hermanos míos, tenemos que estar preparados con ese frente de defensa para predicar a los que contradicen. Venga de donde venga, no hace falta que tengamos que irnos a Arabia, ni a Irán, ni a ningún otro sitio para predicar el Evangelio. Eso ya lo harán los creyentes que vivan allí, pero nosotros tenemos que hablar aquí a todo aquel que no tenga la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Y fijaros, para poder dar esa sana enseñanza, no solo hay que estar alimentado con la sana enseñanza, sino que también sería bueno conocer las enseñanzas que le han enseñado a aquella persona que está equivocada. Sería interesante también. Y hermanos míos, yo creo que es una pena que haya muchos cristianos que no sepan testificar, ya no digo a las religiones árabes o de otros lugares, sino a las religiones de la cristiandad. ¿Por qué? Porque no tienen una buena base bíblica y doctrinal en sus vidas. No saben cómo predicarla, no saben cómo refutar las falsas creencias, no se han preocupado de mantener abiertos esos tres frentes tal vez de defensa. Ahora, si este tercer frente de defensa, que es defender la fe ante los inconversos, debe ir encarrilado a los inconversos, dentro de los inconversos también están los que niegan la existencia de Dios, porque de todos los inconversos, pues ellos creen en Dios. De hecho, el mismo Pablo decía, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, hablando de los judíos. Es decir, ¿creían los judíos en Dios? Pues claro que sí, pero ¿creían como deberían creer? No. Entonces, debemos defender a la fe bíblica ante todo este tipo de personas. Y quiero deciros que en la actualidad hay una creencia que, en mi opinión, por supuesto, como siempre digo, respetando la opinión de cualquier otro, es la que el diablo está utilizando con más fuerza para llevar a la gente al infierno. Esa creencia es el ateísmo, que viene impulsado por un materialismo que surge de un evolucionismo que predica que no hizo falta un Dios para crear el universo. Materialista total. Esas personas creen lo que ya creían en la antigüedad, lo que ya se creía en los tiempos del apóstol Pablo. El mismo Pablo nos avisa de ese movimiento. Y esa creencia que hoy es el evolucionismo y que no hay nada, en aquellos entonces era, como dice Pablo, si no hay resurrección ni nada, pues comamos y bebamos, porque mañana moriremos. A estas personas también hay que predicarles. Pero hermanos míos, para poder refutar el ateísmo que viene por el evolucionismo materialista,
Hay que nutrirse un poquito. Yo no estoy diciendo que una persona que no tenga mucho conocimiento tenga que hacerlo, pero el que lo tenga, el que tenga conocimiento delante de Dios, Señor, yo tengo conocimiento para poder refutar a este tipo de personas, que se prepare un poquito. Que se prepare un poquito, porque ¿qué hubiera sido de nosotros si aquel que nos habló no nos hubiera hablado, no hubiera defendido la fe? Pues que nosotros no estaríamos aquí. Por eso es tan importante, hermanos, defender la fe. Y por último, y ya acabo, decir que mi intención no ha sido crear ningún tipo de polémica sobre cuál es la parte espiritual más importante en la vida del cristiano. No, esta es la que yo considero para mí la parte más importante. Lo que me ha movido a tener esta reflexión es hablaros el por qué considero que la defensa de la fe, como se requiere de auténticos hijos de Dios, es la parte más importante de la vida del cristiano. Y también he querido mostrar los 3 frentes de defensa que un cristiano debe tener y mantener abiertos todos los días de su vida. ¿Qué son? El primero, para defendernos de nosotros mismos. El segundo, para evangelizar al inconverso. Y el tercero, para evangelizar al que contradice o al ateo. Al ateo por la gracia de Dios, como dice mi hermano de Madrid. Él lo dice, soy ateo por la gracia de Dios. Y hermanos míos, he querido hablar de todo esto porque en la actualidad hay mucha cristiandad. Yo creo que en la actualidad hay mucha cristiandad, pero es menos. Existe poco cristianismo. Y es por eso que debemos saber cuál es el camino de la cruz para defender la fe que el Señor quiso que fuera defendida y predicada cuando nos dio la gran comisión de predicar el Evangelio. Así que, mis hermanos, que el Señor nos ayude para recibir esta enseñanza, que el Señor nos capacite, que el Señor nos bendiga para que todos los que estamos aquí tengamos presente estas enseñanzas todos los días de nuestra vida y que ante cualquier situación estemos dispuestos a decirle al que tengamos delante cuál es la fe y la esperanza que tienen los hijos de Dios. Amén.